la sesión de este día martes 14 de noviembre. Se abre la sesión de este día martes 14 de noviembre, siendo las 9:40 de la mañana. Y a continuación, de inmediato, le entrego la palabra al señor secretario para que a conocer la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas, dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de las mismas. Asimismo, ha llegado una comunicación del gerente general de Cerámica Santiago, don Hernán Levy, expresando su preocupación por las declaraciones vertidas por el señor ministro de Vivienda durante el análisis del presupuesto del MIMBU para el próximo año, en el seno de la cuarta subcomisión especial, a propósito de una explicación dada por el secretario de Estado respecto de la exclusión del ladrillo en la construcción de viviendas sociales en el contexto del plan de emergencia habitacional. A su turno, la señora ministra de Bienes Nacionales envió información relativa a las siguientes materias: solicitudes de terrenos fiscales para desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales y programas de regularización de las ocupaciones en el borde costero de Atacama, en cumplimiento de glosas de la ley de presupuesto. Por su lado, el señor subsecretario de Bienes Nacionales envió los siguientes antecedentes: nómina de arriendos de inmuebles fiscales para extracción de áridos, resumen del estado de situación de la ley 19.776 sobre regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales. Por otra parte, doña Sandra Geria, secretaria del Comité de Vivienda Los Naranjos de Peña Blanca, solicitó el apoyo de los miembros de la comisión para que se aumente el presupuesto del MIMBU relativo al programa Mejor Hogar, DS27 y DS255. Todos estos antecedentes fueron ya enviados oportunamente a vuestros correos electrónicos. Cuestión que por lo demás se promovió, se promovió por, claro, por diversos integrantes de esta comisión. Sí. Claro, sí, que lo han pedido. Así es. Y en sesiones del Senado de los días 17 del mes pasado y 7 del mes en curso, respectivamente, se dio cuenta de los siguientes asuntos que pasaron a esta comisión: proyecto de ley en segundo trámite constitucional que declara de utilidad pública el inmueble Parques del barrio Higgins de la comuna de Valparaíso, y proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señora Pascual y señores Quintana y Sandoval, que interpreta el artículo primero transitorio de la ley 21.442, que aprueba la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que precisamente figura en el punto 1 de la tabla del día de hoy, señor presidente. Eso sería la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. ¿Sobre la cuenta? ¿Alguna apreciación sobre la cuenta? ¿Ninguna? ¿Señor secretario? Está en tabla, está en el punto 1 de la tabla. ¿Puntos varios? ¿Alguien quiere? Sí, dale. Si yo quisiera, puntos varios, solicitarle a los colegas que pudiésemos oficiar al señor ministro Carlos Montes con el objeto de que se pueda dar solución por parte del ministerio, porque es un tema netamente burocrático por parte del ministerio, se pueda dar solución a una problemática que aqueja 5 años un comité habitacional de 200 familias en la comuna de Puyehue. El comité se llama Las Golondrinas de Puyehue. Muy breve la historia. El gobierno de la presidenta Bachelet, en su última etapa, entrega este terreno a este comité para poder postular a la vivienda en un sector bastante apetecido dentro de la comuna de Puyehue, desde el punto de vista turístico. Eso generó algunas controversias iniciales, algunas autoridades no querían que el proyecto se desarrollara en ese lugar, pretendieron cambiar de lugar el proyecto. En definitiva, la gente se quedó, ¿no es cierto?, con el traspaso que le hizo el ministerio, pero tenía una incompatibilidad ese terreno de la densidad habitacional en esas hectáreas entregadas, que no estaba acorde con, obviamente, con lo que se requería en el ámbito de casas habitaciones unifamiliares. Por lo tanto, ha habido un dime y direte entre el Ministerio Nacional y la región de años. Pasó todo el gobierno del presidente Piñera sin respuesta, y ya llevamos la mitad de este gobierno sin respuesta para poder postular. Ellos solo lo que quieren es postular, es su legítimo derecho. Por lo tanto, yo lo que quiero pedir es que podamos oficiar al señor ministro para que esto se solucione pronto y ellos puedan tener el legítimo derecho a postular a la vivienda en ese terreno que ya le es de su propiedad. ¿Habría acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Comité de las Golondrinas.
Senador Sandoval. Que no entusiasmó usted, presidente. No entusiasmó. Sino yo, en sentido distinto, pero el sábado recién pasado se hizo una actividad en Puerto Aysén que involucró la inauguración de 204 viviendas de dos comités habitacionales, Amuyen 1 y Amuyen 2, Aysén. en la localidad de Puerto Aysén. Es un proyecto súper emblemático que se empezó precisamente bajo la administración del presidente Piñera, en el cual estuvimos en reunión con los dirigentes, acompañamos a ese grupo también de familia, vivieron una larga travesía típica en estos comités, no exento de algunos dolores también asociados a su tramitación, pero que se contó afortunadamente, más allá de las dificultades, con el patrocinio y el aporte de, yo diría, de los dos ministros del gobierno, el presidente Piñera, Monkeberg y Ward, un papel importantísimo, le tocó también al subsecretario Guillermo Rolando, y además por las características de las características del terreno se aplicaron unas metodologías de construcción en materia de compactación de suelos totalmente nuevas, la compactación dinámica que se dice, y también se aplicó en la región los primeros niveles de experiencia en materia de producción de vivienda industrializada. Y eso constituyó la entrega que se realizó este sábado recién pasado. Yo, desgraciadamente, tuvimos nosotros el día viernes hasta tarde en el presupuesto, el día sábado me tocó el vuelo mientras se estaba realizando esta ceremonia, pero creo que es bueno también destacar el rol que jugaron dirigentes a lo largo de esa tramitación. Recuerdo también a Eligio Montesino, ex consejero regional, que también fue parte de estos procesos, y creo que es bueno destacar ese esfuerzo, y particularmente contento porque esas 204 familias anoche completaron 3 noches durmiendo en su casa nueva, dejando atrás las experiencias de vivir allegado, de arrendatario o vivir en condiciones precarias. Por lo tanto, a los dos comités, Amuyen 1 y Amuyen 2, nuestras felicitaciones por ese trabajo. Y eso por un lado, presidente. Y por otro lado, bueno, el tema de vivienda, sinceramente, le confieso que hasta incluso declaraciones del propio ministro me han generado una profunda, ¿cómo decirlo? Yo diría un sentimiento encontrado, puesto que lamento sinceramente lo que haya estado acompañando al ministro en este proceso de estas irregularidades, de estos famosos hechos de los convenios, el informe de la Contraloría, sin duda, y sinceramente lo lamento porque todos conocimos a Carlos Montes en su condición parlamentaria y uno no duda de muchas de sus condiciones, pero lamenta profundamente lo que está pasando. Y ojalá este tema sea resuelto en lo penal y en lo administrativo y en lo político de una manera eficiente, rápida, porque creo que ya llevamos muchos meses con este tema, presidente. Eso básicamente. Muchas gracias, señor senador Sandoval. Tiene la palabra. ¿Pidió ¿Pediste algo? ¿No pediste nada en particular? Ya. Senadora Pascual. Sí, no, yo un punto muy breve en relación para que quedara constancia, digamos, yo estuve en la cuarta subcomisión mixta que revisó el presupuesto de la partida del Ministerio de Vivienda y a propósito de la cuenta, el punto número 2 de don Hernán Levy, que se nos transmite, yo solo quisiera aclarar que lo que se hizo fue una explicación por parte del ministro en materia de las viviendas industrializadas, que no llegan a más de 20.000 unidades en el marco del presupuesto, no de la construcción de viviendas sociales como los subsidios los conocemos de forma tradicional. Entonces lo quiero plantear porque pareciera que se deja excluido el ladrillo de todas las construcciones a la cual le compete al Ministerio de Vivienda y es solo en un acápite específico que es el generar una nueva línea de trabajo con la vivienda industrializada, pero es otra cosa, lo planteo para mayor claridad porque si no quedaría como que no va a haber ninguna vivienda en ninguno de los subsidios de S49, de S19, etcétera, etcétera, que pudiera utilizar ladrillo y eso no es lo que explicó el ministro. Muchas gracias, presidente. Senadora, no habiendo más palabras en el punto varios, nos vamos a la tabla, señor secretario. Muy bien, señor presidente. En el punto 1 corresponde ver el proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción
de los honorables senadores señora Pascual y señores Quintana y Sandoval, que interpreta el artículo primero transitorio de la ley 21.442, que aprueba la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. En lo concreto, este proyecto lo que busca es precisar que el reglamento tipo para condominios, a que se refiere el artículo primero transitorio del artículo primero de la ley 21.442, no requiere ser sometido a consulta pública ni ser sancionado por el reglamento de ese cuerpo legal, fundamentalmente para la fluidez necesaria a lo que dice relación con el reglamento tipo y eventuales modificaciones que se puedan realizar. Ese es el punto que nos convoca, señor presidente. Entiendo que la senadora señora Pascual, que es la autora principal del proyecto, iba a consignar algunos conceptos sobre el particular, señor presidente. Señora Pascual. Gracias, senadora. presidente. Sí, bueno, le pedí al senador Sandoval que nos pudiera apoyar y al senador Quintana. Esto lo que busca precisamente es poder interpretar, entiendo, en la misma línea y sentido que tuvo, y en el marco de lo que pudimos revisar, la historia de la ley, la aprobación que hizo muchos de los senadores acá presentes del texto de la nueva ley 21.442 de copropiedad inmobiliaria, en el entendido que efectivamente pueda este primer reglamento, digamos, poder ser más flexible, en tanto dar cuenta, digamos, de los conocimientos técnicos, de las sugerencias también que se pueden encontrar y que no fuera interpretado como que de inmediato, digamos, tenía que ser asumido en este marco, digamos, en el marco de una consulta pública. Por eso es que hemos hecho una precisión, digamos, en el sentido y en el alcance de la norma, aclarando que el reglamento tipo que se refiere a este artículo primero de la ley puede ser un instrumento, es un instrumento flexible y modificable de acuerdo a esos requerimientos y que no exige esta consulta pública, digamos, ¿no? Que la consulta pública está determinada en el artículo 6º de la misma legislación y se refiere a otro a los reglamentos venideros, digamos, no a la primera experiencia. Eso es un poco lo que hemos intentado. Nosotros hicimos una redacción donde nuestra propuesta primero es que se elimine el inciso segundo, perdón, del artículo 80, correspondiente a los condominios de densificación predial, que se elimine en él la referencia al reglamento de la ley para que se comprenda que este tipo de condominios regirán por reglamento tipo y de esta manera hacer concordante el cambio con la modificación del artículo primero de la ley 21.442 y también sustituir en el artículo primero transitorio la frase respecto a este reglamento por una que plantee, digamos, que este primer reglamento tipo debe ser aprobado por resolución exenta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de esta manera poder permitir esa flexibilidad a posterior. De la primera redacción que hemos presentado a esta moción, nos han hecho algunas precisiones técnicas posteriores a que lo presentamos, son meramente formales, no son de fondo, y por lo tanto, si usted me permite, presidente, tiene mínimas modificaciones y yo traje una copia para cada uno que, si me permiten, la paso a repartir para la Secretaría también y para el presidente y le paso a los demás, perdón, le paso a la senadora Gatica, senador Castro también, ahí tiene. Perdón, y también incluimos un artículo, una modificación en el artículo segundo que o sea, por lo tanto, nosotros iniciamos la moción que presentamos al principio era de artículo único y en la precisión para que quedara, nos dimos cuenta después, para que quedara mejor expresado, nos vemos en la necesidad de generar un segundo artículo que permita modificar también dentro del artículo primero transitorio de la misma ley la solicitud de que los cambios que se han hecho en este artículo produzcan efecto retroactivo a partir del 13 de abril del 2022. Y esto precisamente para poder facilitar a aquellos condominios sociales que ya están en uso, digamos. Eso.
presidente. Muchas gracias, senadora Pascual. Le doy la palabra al senador Sandoval. Sí, presidente. Entiendo que este es un proyecto que nace a consecuencia de algunos problemas de interpretación de la ley primaria, de la 21442, y que consagraba precisamente, como bien especificaba la senadora Claudia Pascual en su artículo respectivo, de que en caso de que la entidad, que el condominio, no constituya o no elabore un reglamento tipo de condominio dentro del plazo de un año, ¿ya? Se podrá utilizar ¿cómo se llama? Este reglamento tipo que estaba contemplado en este tema. Pero, claro, podía ser este. Pero en el artículo 6 dice que ¿cómo se llama? Que deberán ser sometidos a consulta pública este reglamento. Entonces hay un problema de interpretación, entiendo, de la Contraloría, que incluso Janet pudiera acotarnos algunos detalles también operativos respecto de este particular de la causa Sí, le damos la respecto palabra al al Ejecutivo. Sí, le damos a dar la palabra justamente, le damos las gracias, senador, le damos la palabra al Ejecutivo, señora Janet, para que nos pueda aportar algunas ideas sobre este tema que estamos analizando. Buenos días, senadores, senadoras. Quisiera agradecer primero que nada a los parlamentarios que presentaron la moción. Habíamos estado en conversaciones con algunos de sus asesores y la verdad es que para nosotros es una iniciativa que valoramos y que evidentemente apoyamos. El tema es el siguiente: el artículo primero se refiere al reglamento tipo y dice que, se refiere al reglamento tipo y señala que el reglamento de la ley sancionará el reglamento tipo. Y después el artículo 6 transitorio se refiere a aquellos reglamentos que deben ser sometidos a consulta pública por un plazo determinado por la propia ley, y esos reglamentos son el reglamento de la ley y el reglamento del registro de administradores de condominios. El artículo 6 no hace ninguna referencia al reglamento tipo y por ende nosotros estimamos que no corresponde que el reglamento tipo sea sometido a consulta pública. Pero como el artículo primero transitorio señala que el reglamento tipo va a ser sancionado por el reglamento de la ley, existen quienes estiman en diferentes conversaciones que evidente que podría estimarse que ese reglamento tipo, al formar parte del reglamento de la ley o al ser sancionado por el reglamento de la ley, necesariamente tenía que ser sometido a consulta pública. Les hago presente que nosotros nunca lo entendimos así. De hecho, el reglamento tipo fue aprobado por el Ministerio, está publicado en el Diario Oficial, ha sido utilizado por muchas comunidades y por lo tanto nosotros creemos que esta iniciativa permite en alguna medida ratificar lo que han hecho esas comunidades de muy buena fe al entender que el reglamento había sido aprobado conforme a lo que exigía la normativa legal. Nosotros lo entendemos así, entendemos que una ley interpretativa como la que había sido presentada inicialmente por los senadores resolvía este tema. Entiendo que han habido algunas observaciones a nivel del Senado y la senadora, como lo señala, y los senadores han logrado buscar una alternativa que es no interpretar la ley original, sino que en el fondo modificar la ley original a través de la propuesta que se está señalando y otorgarle efecto retroactivo a la modificación, que en los hechos cumple el mismo objetivo que estaba planteado a través de la ley interpretativa. Así que nosotros valoramos esta iniciativa, para nosotros es muy importante que se apruebe a la brevedad y para poder seguir trabajando con la ley. Hay algunos municipios que no están acogiendo los reglamentos tipo, que para nosotros son esenciales. Un reglamento tipo, como su nombre lo dice, es un instrumento que es variable en el tiempo, que se va ajustando a las nuevas realidades y por ende no corresponde que tenga la rigidez de un reglamento
que es un decreto, como es el reglamento de la ley o el reglamento del registro de condominios, que está también absolutamente regulado por la ley. Eso diría por el momento. Muchas gracias, señora Janet. Dejo abierta la palabra a los colegas parlamentarios. Senadora Pascual. Yo solo quisiera agregar, presidente, que el gran aporte de un reglamento tipo, y por eso es que queremos hacer este cambio que pueda ser absolutamente concordante con la ley interpretativa, es que en general el conocimiento de la ciudadanía no tiene la facilidad para poder dotarse de propios reglamentos para que partan de cero. Entonces, que el Ministerio de Vivienda pueda tener un reglamento tipo resuelto, digamos, y validado vía decreto, le entrega una herramienta de guía muy importante a cada una de las comunidades y si hay alguna particularidad, si hay conocimientos específicos en alguna comunidad para poder agregar algo, se lo podrán agregar, pero parten de una base ya realizada que le facilita el comportamiento a todos y a todas. Yo quiero decirle que este no ha sido un tema fácil, puesto que todos los problemas a la anterior legislación que tenemos acá, que se daban, por ejemplo, no solo en condominios sociales, sino que en condominios en general, donde las propias inmobiliarias, por ejemplo, en algunos casos se quedaban con la mitad de los departamentos, ellos generaban los reglamentos, etcétera, y eso no le permitía la participación al resto de los vecinos. Por lo tanto, creo que desde esta perspectiva se viene a solucionar un espacio, digamos, donde se entrega facilidad de conocimiento y cualquier especialidad o especificidad de la realidad de un condominio se puede agregar de la propia asamblea de copropietarios. Senador Sandoval. Sí, presidente. Bueno, efectivamente, uno lamenta que estos problemas de interpretación, imagínense, al final termina enrareciendo, dificultando la aprobación de estos reglamentos por parte de las diferentes entidades de copropiedades por interpretaciones de los municipios respecto de estas materias, de estas disposiciones transitorias. Ahora, como dice Janet, presidente, yo no sé si deberíamos de hacer algunos ajustes al tema, cómo ordenamos este procedimiento, porque, como bien señala, en lo que se hace aquí con esta moción, retrotrae, ¿verdad?, la vigencia de esta situación desde el minuto que se publica, pero no está especificado, ¿verdad? No queda, ¿no? En la segunda, sí. Yo creo que sería bueno, presidente, a lo mejor que el secretario pudiera hacer un ordenamiento de esta materia para dejarlo claramente establecido, y en el artículo primero transitorio, lo que también se cambia es que además se deja constancia, porque dice la norma que deberá ser sancionado por el reglamento de esta ley. Y en ese contexto se agrega, ¿verdad?, esta pequeña diferencia que dice deberá aprobar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante resolución exenta. Un poco la idea es facilitar, agilizar y ayudar obviamente a las numerosas familias que vienen en copropiedad, presidente. Quizá el secretario pudiera hacer algún ajuste. Sí, no, fundamentalmente, como explicaba Janet, la idea es que esto, y también lo hizo la señora Pascual, la idea es que el procedimiento relacionado, todos los procedimientos relacionados con el reglamento tipo sean más flexibles y lo que podría hacerse, porque la propuesta de texto alternativo que presentó también la senadora Pascual regula de manera conveniente, un poco más contextual, lo que se viene buscando y que en definitiva no es más que eximir, precisar más bien, que nunca fue la intención de someter a consulta pública y a sanción por el reglamento de la ley al reglamento tipo. Entonces lo que se podría hacer es, no sé si la senadora Pascual va a proponer que se discuta este texto alternativo, lo pueden, si quieren, suscribir todos, de manera de acordar, discutir y votar en particular la propuesta alternativa, que recoge lo que establecía el proyecto original de manera más completa. ¿Mm? Exactamente. O sea, exacto. O sea, la idea sería acordar, discutir y votar en particular el texto sustitutivo que propone la senadora, que, como decía, reúne absolutamente, como también lo señaló Janet Tapia, lo que busca el proyecto de manera más completa. Sí, la María José.
Y lo votamos ese texto. Y claro, entonces ahí se acordaría discutir y votar en particular en base a la indicación sustitutiva. Claro, esta sería la propuesta de texto sustitutivo, que estaría suscrita entonces por los 4 miembros presentes de la comisión. Don Juan, si quiere suscribirlo también. ¿Ah? Sí, claro, no hay problema. ¿Ah? Entonces, señor presidente, en base a lo resuelto, en primer lugar correspondería acordar, toda vez que se trata de un proyecto de 2 artículos, este texto sustitutivo, pedir autorización a la sala para discutir en general y en particular este proyecto. No hay problema, digamos, que esto se solicite hoy de la tarde, pero se puede discutir en general y particular. ¿Habría acuerdo de solicitar eso, señor presidente? Entonces, discutir en general y particular para poder proceder a votar el texto sustitutivo. Es solo una cuestión reglamentaria, porque... ¿ah? Sí, lo que pasa es que el artículo 127 establece que la discusión en general y particular, entre otras situaciones, se da cuando estamos ante un artículo único. ¿Ah? Pero, toda vez que se va a modificar, podríamos pedirlo solamente como una cuestión formal nomás, aunque también cabe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que en el informe pongamos que originalmente era una indicación sustitutiva, un artículo único, y esto derivó a propósito de esta propuesta en 2 artículos, y en ese evento no sería incluso necesario pedir. ¿Sí? Entonces no sería necesario, vamos a hacerlo en esa línea de que, exacto, originalmente un artículo único y que en definitiva se transforma en 2 artículos. No, porque se podría hacer a referéndum, pero está la alternativa, como digo, esas 2 alternativas, pero vámonos por la, ¿no es cierto?, que originalmente es un proyecto de artículo único que permite discutir en general particular y que durante el curso de la discusión se presentó esta propuesta alternativa que en definitiva son 2 artículos, pero no habría ningún problema. Si quiere, señor presidente, sometemos a discusión, a votación en general y en particular, la propuesta a que dio lectura ya la senadora Pascual y que, como decíamos, en lo sustantivo precisa que el reglamento tipo no será objeto de consulta pública, que tampoco será sancionado por el reglamento de la ley y que la modificación relativa al artículo primero transitorio, al artículo primero, producirá efectos en forma retroactiva a partir del 13 de abril de 2022, que es la fecha de publicación de la ley, para que quede claro que eso rige. Exacto. Exactamente, y se aprobará entonces por resolución exenta. Si le parece entonces, señor presidente, en esos términos, someteríamos a votación en particular, en general y en particular, en base al texto sustitutivo. Señora Gatica. Señora Pascual. A favor. Señor Sandoval. A favor, señor secretario. Señor presidente. A favor. Muy bien, entonces se aprobaría unánimemente el texto sustitutivo y, señor presidente, correspondería proponer, eso sí, a la sala el cambio de nombre del proyecto, porque originalmente hacía alusión, ¿no es cierto?, el proyecto a interpretar el artículo primero transitorio, y como ahora tiene algunos ajustes menores, si le parece, podría denominarse proyecto de ley que modifica la ley 21.442, con el objeto de precisar que el reglamento tipo para condominios no requiere ser sometido a consulta pública ni ser sancionado por el reglamento de ese cuerpo legal. Si le parece, proponemos entonces ese cambio. Sí, pero es que es lo que quiere el proyecto. ¿Le parece? Y ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Sí. La senadora Pascual. Sí, ella puede, o sea, si quiere, puede informar el presidente, o si quiere puede hacerlo la senadora, no hay ningún problema. Sí, no hay problema. Perfecto. Entonces que la senadora es la informante. Perfecto. En la Y, sala, exacto. vamos a solicitar, ¿cierto? Ojalá que podamos, que pueda estar en la tabla prontamente. Perfecto, presidente. A los comités. Perfecto.
Entonces, señor presidente, estaría despachado en los términos consignados al proyecto y correspondería al segundo punto de la tabla, que tiene por objeto recibir a representantes de la Cámara Chilena de la Construcción. Sí. Hasta las 11, son las 10:14. Sí. Como decía el segundo punto, consiste en recibir a representantes de la Cámara Chilena de la Construcción. Están... ahí están. Sí. Quienes darán a conocer las estadísticas que manejan respecto al déficit habitacional en el país y las razones que explicarían las diferencias con los datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre el particular. Eso sería, señor presidente. Tenemos como invitados de la Cámara Chilena de la Construcción a la vicepresidenta nacional, a la señora Jacqueline Galvez, a quien aprovecho de pedirle excusa que no pudimos ayer comunicarnos. Se me fue el día en actividades en Santiago. El gerente de Estudio y Políticas Públicas, señor Nicolás León, y los economistas de dicha gerencia, los señores Francisco Valdés y Jorge Miranda. Todos ellos están telemáticamente. Le damos la bienvenida, los saludamos con aprecio acá desde el Congreso Nacional. Señora Jacqueline. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias por sus palabras. Hoy queremos compartir con ustedes el resultado de nuestra investigación, que lamentablemente no tiene tan buenas noticias, sobre todo para los sectores medios de nuestras familias y una vez más para las mujeres, que volvemos a salir bien afectadas en este tipo de encuestas. Hoy me acompaña un equipo multidisciplinario de la Cámara, que está el equipo gremial y el Departamento de Estudios, y me gustaría por su intermedio darle la palabra directamente para quedar atento a su consulta al gerente de estudios, don Nicolás León. Si le damos la palabra, ¿no es cierto?, desde acá, de la comisión, el gerente de estudio, don Francisco Valdés, ¿no? Nicolás León. ¿Nicolás León? Ya. Perdón. Sí. Gerente de Estudio y Política Pública, perdón. Don Nicolás León. Muchas gracias, presidente. Encantados también de poder acompañarlos hoy día y poder contarles los resultados de este estudio, que es el balance de vivienda, que es un estudio que la Cámara publica siempre que hay una nueva publicación de la encuesta CACEN, y por lo tanto es algo que venimos haciendo hace varios años atrás y también nos da una idea de la evolución. Así que más allá de ahondar en las diferencias metodológicas, que lo vamos a hacer entre nuestro estudio y el trabajo del Ministerio, también quedamos atentos para otras consultas y preguntas que puedan ustedes tener a propósito de esta temática, que es muy relevante para el país, ¿no? Entonces, iniciaré la presentación e intentaré hacerla lo más sucinta posible para dar espacio para la conversación posterior, ¿no? Tal como decía la vicepresidenta, el objetivo de este estudio es estimar el nivel y la evolución de los requerimientos habitacionales de la familia en Chile, basado en este caso en la encuesta que hacemos en 2022, pero como les adelantaba, esto lo hemos hecho también para otras encuestas anteriores, digamos, ¿no? Lo hacemos siempre con dos tipos de requerimientos habitacionales. Por un lado, lo que son las familias allegadas, los requerimientos habitacionales por allegamiento, como dice la lámina, y por otro lado, lo que son las viviendas irrecuperables, digamos, ¿no? Los requerimientos habitacionales por deterioro. Esas son las dos grandes categorías. Entonces vamos a pasar a revisar qué constituye o qué no constituye un requerimiento habitacional en cada una de estas categorías, ¿no? Si entramos primero en lo que son las familias allegadas, bueno, toda familia allegada que cuente con algún tipo de hacinamiento, que esto también es una medida internacional que se utiliza bastante transversalmente en todas las mediciones de déficit a nivel mundial, todas familias que tengan más de 2,5 personas por habitación destinada a dormitorio van a ser siempre constituidas como un requerimiento habitacional. Por otro lado, aquellas que no necesariamente estén con hacinamiento, podríamos decir que quizás hay algunas familias que realmente toman la decisión de allegarse por otras consideraciones, por ejemplo, porque están ejerciendo alguna labor de cuidado, de algún adulto mayor, de un niño, etcétera, lo que sea, digamos, o también incluso por razones de redes, digamos, ¿no? Entonces, muchas de esas familias toman una decisión de allegarse, entonces podría decirse, bueno, quizás ellas no necesariamente son un requerimiento habitacional, porque incluso si uno les entregara una solución,
no tomarían una decisión distinta, digamos, ¿no? Pero nos permite aislar y pensamos que aquellas familias que en el fondo, teniendo un ingreso suficiente para poder acceder a un arriendo formal en la comuna donde hoy día están allegados, de alguna manera no serían considerados allegadas porque estarían siendo allegadas de alguna manera voluntaria, o si uno quisiera decirlo de alguna manera, o sea, como más bien voluntaria. Por otro lado, aquellos que no tienen ese requerimiento, esa capacidad financiera para poder financiar un arriendo en la comuna donde ellos viven, sí los vamos a considerar como un requerimiento habitacional porque no tienen la capacidad, insisto, para manteniendo esas redes, quedarse en la comuna donde ellos hoy día están viviendo, digamos. Entonces, a modo de resumen, familias con allegamiento hacinadas sí serían consideradas, y familias con allegamiento que no están hacinadas, pero sí tienen incapacidad financiera, también van a ser consideradas como un requerimiento habitacional por allegamiento. Por otro lado, en lo que tiene que ver con los requerimientos de viviendas deterioradas, lo que se toma en consideración acá, desde la propia encuesta CACEN, es no solamente la calidad, es decir, el estado de conservación de los muros, de los techos, etcétera, pero también la materialidad, digamos, ¿no? Cuando hay muros que son precarios, a veces con materiales de desecho, incluso cartones, sacos, etcétera, y también el tipo de la vivienda, ¿no? Si hay viviendas que son mediaguas, etcétera, o que son de alguna manera precarias, también van a ser consideradas un requerimiento habitacional. Entonces, hasta ahora, a modo de resumen, en el fondo, la Cámara de la Construcción tiene dos grandes segmentos, el allegamiento y la vivienda irreparable, y hemos entendido cuáles serían considerados por allegamiento y cuáles serían considerados por vivienda irreparable, tal como dice la lámina. En el caso del MIMBU, la definición del allegamiento tiene que ver más bien con un criterio, yo diría, sociodemográfico, a diferencia del nuestro que era más bien socioeconómico, como les expliqué en una lámina atrás, ¿no? Tiene que ver más bien si es que el grupo principal y el secundario comparten o no un presupuesto, y eso los categoriza como un allegamiento externo o un allegamiento interno. Vamos a ver que esto no genera mucha diferencia en el total de los números, digamos, lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero es para que ustedes entiendan que la composición o la definición tiene que ver con variables más bien, como les decía, sociodemográficas, ¿no? En lo que tiene que ver con vivienda irreparable, sí efectivamente hay una diferencia relevante, digamos. En el caso del MIMBU están consideradas solamente dos categorías, es decir, si las viviendas son precarias o de emergencia y si la materialidad es de alguna manera irrecuperable. En el caso nuestro estamos considerando también el estado de esa conservación, digamos, si están en buen estado o mal estado de conservación, y por tanto el número, de hecho, y lo vamos a ver más adelante, arroja ciertas diferencias en ese punto, ¿no? Entonces, veamos, vamos a hacer una comparación revisando los números de la CACEN 2017. ¿Por qué con la CACEN 2017? Porque todavía no tenemos las cifras oficiales del Ministerio de Vivienda para el 2022. ¿No? Ellos no han liberado lo que ellos consideran déficit hasta ahora. Por tanto, para hacer esta comparación hemos tenido que requerir a la revisión del 2017. Pero eso ya va a demostrar ciertas diferencias metodológicas, y luego después yo les voy a mostrar también los datos que nosotros estamos levantando para el 2022, pensando que también pueden tener la visión completa, ¿no? Como se darán cuenta, en las categorías tanto de allegamiento por hacinado o allegados por incapacidad financiera, que ya describíamos, allegamiento interno-externo, la suma de ambos requerimientos es más o menos similar. O sea, los requerimientos con la metodología de la Cámara por allegados son cerca de 482.000, eran, perdón, en 2017 482.000 requerimientos. En el caso de la metodología del MIMBU, esto sumaba 476.000, por lo tanto, pareciera que por ese aspecto no hay cierta diferencia, independiente que haya una mirada, en el caso nuestro, más bien socioeconómica, y en el caso del MIMBU, más bien sociodemográfica, si uno quisiera llamarlo de alguna manera. En el caso de las viviendas deterioradas, ya se los adelantaba, digamos, ¿no? Aquí hay una tercera consideración. En el caso del MIMBU hay solamente dos categorías: si las viviendas son precarias o de emergencia, y si la materialidad de los muros, techos y pisos es más bien deficiente. En el caso de la metodología de la Cámara toma en consideración también el estado de conservación, como ya se los adelantaba. Hay una pregunta específica en el caso de la CACEN que pregunta a las familias, de hecho, si es que el estado de los muros es bueno, es aceptable o es malo, digamos. Aquí se considera solamente aquellos que, siendo categorizados como malos por las propias familias y verificados por el encuestador que comprueba físicamente, digamos, si estos muros están en mal estado, toman la decisión de categorizarlo efectivamente como malo, y por lo tanto que tiene un carácter, a nuestro juicio, de irreparable, digamos. Entonces, la gran diferencia, ustedes lo ven en la lámina cuando se hace la suma total, digamos, de hecho se lo voy a mostrar en la lámina siguiente,
aquí está, yo diría que en el caso de la CACEN 2017, la mayor diferencia, ¿no? Nuestra consideración en lo que tiene que ver con viviendas deterioradas son 343.000 versus la suma del caso del mismo, que son solo 38.000 requerimientos habitacionales. Se preguntarán por qué no suma exactamente con los números de la lámina anterior. Bueno, porque en muchos casos algunas viviendas tienen más de 2 categorías, es decir, son viviendas precarias y también tienen mala conservación de muros, etc. Entonces no es llegar y sumar exactamente los números, sino que hay ciertos traslapes que pueden generar ciertas dificultades, pero este es el número final, ¿no? En suma, la metodología de la Cámara, pensando en la CACEN 2017, arrojaba ya 825.000 requerimientos habitacionales en lo que tiene que ver con allegamiento de viviendas recuperables. En el caso del Ministerio de Vivienda, el número era de 515.000 a 2017, con la suma que ustedes pueden ver en pantalla. A modo de ejemplo, digamos, por ejemplo, un muro como este, digamos, un muro perimetral de una vivienda de una materialidad de hormigón, con un estado de conservación mala, digamos, ¿no? que como el que se puede ver en la lámina, no sería considerado necesariamente por el MIMBO, según el criterio que ellos tienen, digamos, como un requerimiento habitacional. En el caso nuestro sí lo sería, digamos, para ser especialmente gráfico en qué significa esto. Ojo que esto no quiere decir que el MIMBU necesariamente olvide estos requerimientos, digamos, ¿no? Porque ellos lo clasifican también dentro de lo que llaman el déficit cualitativo, digamos, ¿no? Y tienen programas específicos asociados a eso. Entonces, acá la verdad es que creo que no contribuye a generar de alguna manera una posible falta polémica, digamos, ¿no? Porque una categorización de un lado u otro implica que hay una respuesta de política pública que puede ser distinta. A nuestro juicio, probablemente ese requerimiento requeriría una vivienda nueva. En el caso del MIMBU todavía se pretende que eso se pueda hacer resuelto a través de una política más bien de mejoramiento, digamos, ¿no? Entonces, insisto, yo no creo que esto sea una gran dificultad. Lo que sí, y es lo que nos gustaría poder compartir con ustedes, es que vemos que hay un segmento específico, pensando en la CACEN de este año, que es lo que quiero compartirles a continuación, por su intermedio, presidente, que es especialmente interesante de los crecimientos de aquellos números, pensando entre el 2017 y el 2022. En esos 5 años, ¿cuál ha sido la modificación, a juicio de nuestra metodología, entre un año y otro, digamos, ¿no? Como se puede ver en la siguiente lámina, nosotros hemos estimado que para el 2022 hay un crecimiento de un 13%, pasamos de esos 825.000, si no me equivoco, que les presenté hace unos minutos atrás, a 935.000 requerimientos habitacionales a nivel nacional. De esos, 161.000 son la categoría de allegados hacinados, como ya les comentaba anteriormente, 441.000 son allegados por incapacidad financiera y 333.000 son asociados a viviendas irreparables. Si uno ve la evolución entre el 2017 y el 2022, ha habido una caída, a nuestro juicio, de los allegados hacinados, de 60.000 requerimientos menos, es decir, ahí hay una caída considerable, que nosotros creemos está asociada también a un buen desempeño de la política habitacional, específicamente en esos segmentos. De hecho, en ese mismo tiempo se entregaron un poco más de 300.000, 333.000, si no me equivoco, viviendas durante ese mismo periodo. Por lo tanto, pareciera que la política habitacional está abordando a ese segmento de buena manera. Lo mismo pasa en menor medida con las viviendas irreparables, que también disminuyen. Hay 10.000 requerimientos menos respecto a la CACEN 2017 en ese segmento. Es decir, de nuevo, pareciera que por ese lado la política habitacional está teniendo un cierto éxito. No así en el segmento que ustedes pueden ver en la mitad de la lámina, digamos, que son este nuevo segmento de allegados por incapacidad financiera, donde hay un crecimiento bastante explosivo, de un 70% en comparación con la CACEN 2017, y que está relacionado con el momento que hemos estado viviendo como país, digamos, en el crecimiento de la vida en general, digamos, y especialmente focalizado en un crecimiento muy importante en los segmentos medios, que han aumentado un 165% en comparación con la CACEN 2017, y que es, a nuestro juicio, una de las señales de alerta más relevantes de esta investigación. Si uno revisa esto por resultados por clasificación socioeconómica, se dará cuenta que en los segmentos de familias más bien vulnerables, la variación es casi nula, digamos, es casi la misma cantidad de familias, digamos, casi 540.000 aproximadamente,
pero sí representan menor cuantía, digamos, ¿no? Menor porcentaje más que menor cuantía. Al 2017 representaban el 66% del déficit, hoy día es el 58%. En cambio, en los segmentos medios, que era similar a lo que ya les adelantaba en la lámina anterior, hemos tenido un crecimiento bastante relevante de 100.000 requerimientos, casi un poco más de 100.000 requerimientos en ese segmento, pasando a representar ahora el 40% del total del déficit. Es decir, nuevamente una señal de preocupación pensando en que quizás la política habitacional no está atendiendo a ese grupo. Incluso en las familias del decil 10, digamos, que también tienen un crecimiento, lo cual muestra que se empieza a transversalizar este problema, ¿no? Que no está solamente reservado para las familias vulnerables, ¿no? Si ahora uno lo revisa el resultado a través de la conformación familiar, es decir, entendiendo cómo está conformado ese núcleo, se da cuenta que hay una baja en los núcleos biparentales, uniparentales y en los hogares extensos, digamos. No así en los hogares más bien sin núcleos y unipersonales, lo cual demuestra de alguna manera una individualización del déficit, que también pone un desafío a la política pública, que está acostumbrada quizás a lidiar de una manera distinta con las familias que requieren un hogar, digamos, y que muchas veces agrupa la demanda de una manera distinta. Aquí pareciera que se está atomizando mucho más esa demanda y por lo tanto también requiere repensar de alguna manera la política habitacional atendiendo este segmento, ¿no? Y sobre todo especialmente lo que tiene que ver con las familias sin núcleo, digamos, ¿no? que como ustedes pueden ver crece dramáticamente, ¿no? Eso creemos que también está explicado en parte por lo que se puede ver en la mitad de esta lámina, que tiene que ver con la caracterización de los jefes familiares de los requerimientos. Se darán cuenta que los jefes extranjeros pasaron de 57.000 a 151.000 jefes extranjeros que están requiriendo un hogar, lo cual es un incremento de un 164% en ese segmento. Tal como adelantaba la vicepresidenta, los hogares siguen siendo de alguna manera liderados en su mayoría por mujeres, digamos un 54% son mujeres y un 50% está asociado a jefes de menores de 40 años, ¿no? O sea, por 162.000 requerimientos, como dice en la lámina, ¿no? Hay una desagregación, si me permiten después mostrarles también un visualizador para no entrar en detalle a propósito de la desagregación a nivel nacional, porque les vamos a dejar esta presentación por su intermedio, presidente, para que la puedan revisar en detalle, pero también esto está incluso segmentado a nivel de comuna, para que ustedes obviamente en su trabajo territorial también puedan tener esa información pensando en que sea útil para focalizar mejor la política pública. En suma, presidente, tal como ya se señalaba, tenemos un déficit habitacional a nuestro juicio de 935.000 requerimientos habitacionales. Si a eso uno le suma las familias viviendo en campamentos más las personas en situación de calle que no están necesariamente incluidas, superamos el 1.000.000 de requerimientos, lo cual, tal como señalaba la vicepresidenta, no es en ningún caso una buena noticia, digamos, ¿no? Si me permite, presidente, en un minuto presentarles también el visualizador, que creo que puede ser interesante para el trabajo que ustedes realizan territorialmente. No me tomará más de un minuto, pero quiero que lo puedan ver. Es un visualizador que es muy importante, senador, disculpa, Nicolás, que es muy importante que pueda ser ocupado por dirigentes comunales, vecinos y vecinas, y sobre todo las autoridades como ustedes, donde pueden ver con detalle cómo es el resultado de este estudio en cada una de las comunas. Sí, tal como señalaba la vicepresidenta, en el fondo acá ustedes pueden hacer todos los filtros que requieran, digamos, y revisar las regiones, por ejemplo, que les parecen especialmente interesantes de ver. Entonces, por ejemplo, uno podría cliquear en el caso del Biobío, ahí entender cuáles son esos requerimientos, decir, bueno, cuáles de esas personas, por ejemplo, son mayores de 50 años y jefes de hogar, por ejemplo, mujeres, digamos, ¿no? Se dará cuenta que en la región del Biobío hay 16.000 requerimientos habitacionales de mujeres mayores de 50 años y están convocados por la mayoría de esos la mayoría de esas son viviendas irrecuperables, que es lo que se pueden dar cuenta ustedes, que de hecho normalmente están asociados a las viviendas donde los jefes de hogares son mayores, adultos mayores, ¿no? Entonces, ese tipo de desagregación, y también ustedes al costado tienen también cómo está distribuido eso a nivel comunal, y hay mayor detalle también en
en este visualizador a propósito también de los tipos de hogar, la nacionalidad, la zona, si es urbano o rural, etcétera, digamos, ¿no? Para que, pensando en que, insisto, esto sea una herramienta que pueda ser útil también en su comparación con el 2017, o sea, cómo ha ido evolucionando comuna a comuna estos requerimientos para la política pública, presidente. Muchas gracias y con eso concluimos. Muchas gracias, distinguido don Nicolás. No sé si alguien más de la Cámara quiere agregar algo antes de la ronda de preguntas de los colegas parlamentarios. No, presidente, estamos dispuestos ahí a su consulta, ya que la idea es poder canalizar las inquietudes que ustedes tengan y poder responderlas de la mejor manera posible. Muchas gracias, señora Jacqueline. Ahora la palabra tiene la palabra el senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Y bueno, se valora en realidad el exhaustivo y profundo informe y análisis que nos hace la Cámara de la Construcción. Además que tiene este motor adicional, ¿verdad?, que nos permite visualizar las realidades en el ámbito local, no solamente del déficit, sino que además de la composición, hombres, mujeres, sexo, edad, nacionalidad, qué sé yo, etcétera. Una riquísima información. Les confieso que fue difícil para mí recibir todo esto sin tener la información anticipada, para objeto de ir viendo también en detalle, porque Nicolás pasó súper bien, pero súper rápido, y el cúmulo de información era difícil de retener. Sin embargo, retuve dos que me parece relevante poderlo preguntar. En primero, a nosotros todos nos preocupa, bueno, quién en definitiva tiene la información objetiva del resultado real de cuál es el déficit en materia habitacional en nuestro país. Todos se nos ha instalado que hay un déficit de 670.000 viviendas y nos hemos quedado con esa cifra mágica del gran déficit. Pero ustedes nos sitúan en una realidad, comparando las cifras de la CACEN 2022, y elevan esta cifra a poco más de 1 millón de viviendas de déficit. Y dentro de ese millón de déficit, donde hay una mayor discrepancia es en aquellas viviendas deterioradas, ¿ya?, de 38.600 que plantea el MIMBU a 343.000 que plantean ustedes. Entonces, junto con destacar la significación, la relevancia de la información, para nosotros creo que es súper relevante el detalle, porque les comento de que participé por casualidad en una exposición en la subcomisión cuando estaba el Ministerio de Desarrollo Social, y había una gran discrepancia también entre la información oficial de la estructura de la caracterización social de la población, de lo que dice el Estado, para ponerlo así, respecto de algunos estudios que se han realizado en relación a qué es y quiénes son familias vulnerables en nuestro país. Entonces, la información es súper relevante para nosotros, particularmente para esta comisión, toda vez de que aquí recibimos las inquietudes de muchas personas. Entonces nos preocupa, o sea, hay una diferencia no menor sobre el millón de viviendas que ustedes plantean, y la diferencia en materia, probablemente en viviendas deterioradas, va a costar mucho ponerse de acuerdo, pero aquí hay entidades que participaron acá y hablaban incluso del campamento oculto, de que uno veía una estructura por delante, una fachada, pero abría la puerta y entraba a un laberinto de una realidad humana, social, de hacinamiento y un montón de otras cosas más distintas que no se ve desde afuera. Así que yo, conjunto con valorar, presidente, vamos a estar súper atentos a la revisión en detalle de esta información, y nos gustaría solamente que nos pudieran aclarar la diferencia entre las viviendas deterioradas del MIMBU y la Cámara y este sobre millón de viviendas de déficit que se plantean acá. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Sandoval. Dejo abierta la palabra. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición, también lamentar no haberla tenido a tiempo para poder seguirla de mejor manera, así que también me sumo al requerimiento del senador Sandoval de poder tener acceso a la presentación. Solo comentar un par de cosas. Yo creo que lo primero es que entiendo el esfuerzo y me parece, digamos, loable poder generar investigaciones en paralelo, digamos, a los datos que genera técnicamente y oficialmente el Estado a partir de la CACEN.
Sin embargo, lamentar que sea todavía con la canción 2017, y esto porque precisamente los números pueden ser muy diferentes hoy día con la nueva CACEN, a propósito de los eventos que hemos vivido, pandemia, etcétera, digamos que pueden incluso ser números más altos en ambas categorías que se nos exponen hoy día acá. Y lo segundo es sí plantear, yo puedo entender que efectivamente y difícilmente uno puede desde acá, digamos, decir si acaso una vivienda necesita ser demolida para ser reconstruida o salir de ahí y comprar una nueva, versus rehabilitarla. Pero creo que también las cifras pueden estar, sobre todo en el caso de la segunda categoría, pueden ser bastante más discutibles. ¿Por qué lo planteo? Porque por algo también existen los programas que el propio Ministerio de Vivienda tiene en materia del Decreto Supremo 255 y el Decreto Supremo 27, precisamente para el mejoramiento y la rehabilitación de las viviendas, puesto que mucha de la gente que vive en esas viviendas que es necesario reparar, rehabilitar y mejorar, aunque quisiera irse a otra vivienda, no tiene los recursos para irse a una vivienda nueva. Entonces, si la falla no es estructural, con peligro de vida, digamos, para la gente, efectivamente los programas que se van a utilizar son los de rehabilitación. Y a lo mejor eso explica la distancia tan grande entre las cifras de un estudio y de otro estudio, digamos, ¿no? Eso es lo que quiero comentar. Y entiendo un poco que esa era la línea de argumentación también que planteaba don Nicolás cuando hizo la presentación, digamos. Él mismo dio cuenta, digamos, de que existen programas en esta materia y por lo tanto que a partir de eso uno podría entender la distancia tan grande. Entonces, yo creo que esto es importante también decirlo porque efectivamente los programas, digamos, buscan también ir resolviendo las necesidades para las nuevas familias, para las familias que van quedando allegadas y al mismo tiempo ir mejorando y rehabilitando las viviendas que ya existen. Distinto es el caso, insisto, de fallas estructurales gravísimas, como por ejemplo lo que ocurre con unos condominios sociales acá en la Quinta Región, que tienen totalmente separado el cuarto piso del tercer piso, o sea que es un peligro absoluto, digamos, eso efectivamente no es rehabilitable, eso tiene que ser reconstruido totalmente, digamos, ¿no? Y partir de cero. Entonces, agradecer la exposición, pedir también la presentación, pero también si nos pudieran enviar una minuta, digamos, con una explicación más detallada de la metodología de cálculo que tienen de las cifras. Muchas gracias. Senador Castro, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad que yo recibo con harto dolor esta cifra, porque como país, la verdad que siempre nos habían dicho desde el Ministerio que eran del orden de las 700.000 viviendas, 600.000 viviendas. Entonces hoy día yo me doy cuenta que es 1 millón de viviendas que nos estarían faltando como país. A mí me gustaría preguntarle a la Cámara Nacional de la Construcción qué fórmula ellos tienen pensada para poder bajar este déficit lo más rápido posible. Si acaso tienen conversaciones con el Ministerio de Vivienda, porque yo siento que el Ministerio siempre yo siento que nos mienten cuando nos dicen que los gobiernos construyen 260.000 viviendas. Para mí no les he creído nunca, porque por más que uno busca esas viviendas en la región en la cual yo represento, no encuentro que el Ministerio cumpla con la cantidad que nos comunican. Por eso me gustaría saber si la Cámara de la Construcción tiene alguna fórmula o cuál es la magia para poder bajar de forma más rápida este déficit. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. A mí igual me gustaría un poquito referirme a las cifras que son, desde todo punto de vista, bastante, yo diría, complejas. Llegan en un momento además de enorme complejidad, porque siempre hemos estado 3 años hablando de un déficit de 650.000 viviendas aproximadamente. Entonces esto es un incremento superior al 30% de lo que el propio Ministerio por año ha venido diciendo. Eso por un lado, o sea, ¿cómo es posible lograr compatibilizar ambas cifras y por qué puede haber una diferencia que es...
¿por qué puede generarse una diferencia que se traduzca prácticamente en 400.000 viviendas más de déficit del que el gobierno tenía y el Estado tenía presupuestado? Eso por un lado. Para transmisión. Ahí sí. ¿Ahí sí? No, te decía que cómo eso ¿qué elementos pueden explicar que haya una diferencia? Presidente, está silenciado su micrófono y se cayó por un momento la transmisión. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? No se escucha. Que ahí les sale está silenciado. Nosotros estamos por favor. Me muteó la Janet. La Janet está muteando. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? No, decía cómo, presidente. dos preguntas. ¿Cómo se puede, por un lado, compatibilizar una cifra? Hemos venido trabajando, decía, 3 años con una cifra que el gobierno nos ha entregado, 2 años, de 650.000 viviendas de déficit, hoy día se habla de más de 1 millón. Obviamente que son cifras que nos complican enormemente. ¿Y cómo se compatibilizan esa diferencia de casi 400.000 viviendas entre los datos estadísticos del Ministerio con los que tiene la Cámara, por un lado? Y lo segundo, es un problema que aquí lo planteó muy bien e hizo una defensa la senadora Pascual en la discusión de la Comisión de Presupuestos, que además de eso, aparte de este déficit, tenemos otro problema grande, que es el deterioro de las viviendas. El deterioro de viviendas de conjunto habitacional entregado en los 90, hacia atrás, o entre el 90 y el 2000, uno puede visualizar en sus territorios que esas viviendas ya tienen serios problemas, que además fueron construidas con otro tipo de exigencias de materialidad, en fin. Entonces, allí también tenemos un inconveniente bastante grave. Tenemos conjuntos habitacionales cuyas viviendas están tremendamente deterioradas y hemos tenido una baja, obviamente importante, de subsidios que permitan la mejora. ¿Cómo visualiza esos dos temas la Cámara? Eso por un lado. Dejamos abierta la palabra, señora vicepresidenta. Presidente, muchísimas gracias por su intermedio, por las preguntas. Nos permiten aclarar varios puntos que pasaré a referirme a continuación. En lo primero que se preguntaba asociado a la medición 2017-2022, nosotros la verdad es que tenemos, y lo presentamos también los números para el 2022, digamos, y parte de esa dificultad es justamente que estamos viendo que hay un crecimiento asociado a un grupo específico, que es lo que a nuestro juicio genera mayor señal de alerta, digamos, ¿no? Todavía, de hecho, esperamos y esperamos que ojalá el Ministerio pueda publicar cuanto antes también su estimación del déficit asociado a la CACEN 2022, que encantados de poder comparar con mayor detalle, ¿no? Ese es un primer punto, digamos, ¿no? Y en cuanto a la definición, insisto, si es que esto se clasifica como un déficit cualitativo o cuantitativo, es decir, si la vivienda es mejorable o irreparable, la verdad es que creemos que más allá de las diferencias que son considerables, a nuestro juicio, por supuesto, la metodología está bien aplicada, digamos, nosotros la defendemos porque creemos que es la forma correcta de aplicarla, lo mismo en el caso de los allegados por incapacidad financiera, digamos, ¿no? A nuestro juicio es una categoría relevante e importante de considerar, y por eso tenemos estas diferencias metodológicas, pero independiente de eso, el Ministerio cuenta con ciertos programas y la verdad es que los números son en ese sentido concuerdan, ¿no? Porque por un lado ellos lo están clasificando como un déficit cualitativo en ese caso, en el caso nuestro creemos que es más bien una vivienda irreparable, digamos, pero insisto, esa es la gran diferencia. Y por el lado de las propuestas que preguntaba el senador Castro por su intermedio, presidente, bueno, como Cámara, el gran llamado que hemos estado haciendo es que tenemos que de alguna manera pensar la política habitacional de una manera un poco más amplia, ¿no? Creemos que los instrumentos que hoy día maneja el Ministerio han hecho efecto y han ayudado a resolver el problema de ciertos grupos. Ya lo mostraba en las láminas, como en el segmento de allegados por hacinamiento, incluso en viviendas irreparables, han contribuido a bajar esa presión, digamos, pero no así con el segmento más bien de la clase media, digamos, ¿no? Entonces, creemos que hay varias medidas asociadas a eso que pueden ser importantes, como por ejemplo
que son aquellas que afectan más bien a la clase media, como la ampliación de la garantía estatal del pie, digamos, volver a pensar en la vivienda como un bien básico, digamos. Acuérdense que en 2014 la vivienda fue grabada con IVA, digamos, y eso implicó que hubo un aumento de casi un 12% en el precio de las viviendas, implicando que aquellas personas que están allegadas por incapacidad financiera también crecieran de alguna manera. Un mecanismo, por ejemplo, de reemplazo del crédito especial de empresas constructoras, que también en el mediano plazo, en la medida que esto se vaya integrando, creemos que va a tener hasta un 12% también de aumento en el precio de las viviendas. Impulsar también importantemente la densificación equilibrada en las comunas, digamos, porque es la única manera de generar suficiente oferta para que los precios no sigan subiendo. Generar incentivos transitorios tributarios, por ejemplo, también para ese segmento de la clase media. Es decir, una mirada bastante más integral, digamos. Si no nos hacemos cargo del problema de la ciudad, si no nos hacemos cargo del problema de la planificación en general y también incluso la dificultad de financiamiento que están teniendo las familias para acceder a la vivienda, la probabilidad de que seamos capaces de hacer frente a este tema es muy baja, digamos. Entonces, pensar en este problema de una mirada, nuestro llamado es a pensar este problema de una mirada un poco más amplia que solamente los subsidios que creemos que están haciendo bien su tarea en ese segmento específico. Y en cuanto a la última pregunta, digamos, de cómo compatibilizar esto, creo que también cómo compatibilizar ambas cifras, creo que también me refiero con la respuesta anterior, senador y presidente, porque creemos que la política habitacional está haciendo su tarea, ¿no? Y la ha hecho en el último tiempo, y creemos que el plan de emergencia es un buen plan, es un plan que tenemos que seguir apoyando con mucha fuerza desde el sector privado, como también desde las autoridades locales. Pero sabemos que no va a ser suficiente para abordar este tema, y justamente por lo mismo es que este estudio pretende arrojar luz en esos espacios que hoy día hasta el momento no han sido bien abordados a nuestro juicio y que deben ser de consideración de la política pública, presidente. Solo me gustaría agregar, presidente, que no podemos perder de vista que en los últimos años tenemos un aumento casi un poquito más de un 60% en el valor de los dividendos de las familias que acceden. Entonces, claramente los segmentos medios, quienes no tienen la vivienda 100% apoyada por el Estado, sino que tienen que requerir un crédito, sus sueldos no han subido en un 60%. Entonces, sus dividendos hacen que esta accesibilidad sea menos accesible, un crédito o algún tipo de financiamiento. Por eso, creo que uno de los hallazgos importantes de este estudio, y que sería bueno que ustedes pudieran profundizarlo, es los allegados sin capacidad financiera, donde tenemos este cuello de botella que hace que aumente la inaccesibilidad de las familias a una solución habitacional. Muchas gracias, señora vicepresidenta. ¿Alguna otra intervención? Senador Sandoval. Sí, presidente. A ver, pareciera así que aquí nosotros estamos frente a un tema que no deja de ser, desde el punto de vista del país, dramático. Dramático en el sentido de ¿qué? De que hay miles de personas. Usted, la Cámara Chilena de Construcción, informó el otro día que hay, no, el ministro lo señaló, hay más de 100.000 viviendas, de un stock de viviendas en el mercado sin haber sido instaladas, ¿no es cierto?, en el mercado por razones de las que ustedes señalan. Los altos costos de los créditos, la situación de inestabilidad económica que viven muchas personas respecto de su seguridad en el trabajo. Hemos visto en los últimos días sendos reportajes de prensa también de jóvenes que prefieren quedarse en la casa de los papás, más allá de las edades que normalmente acontecían, asumiendo los padres los costos de esta situación. O sea, hay en realidad una situación humana, social detrás de este problema que nos afecta. Ahora, desde el Estado han habido ideas. Está el FOGAE, ¿verdad? Y entiendo que tuvo algunos efectos, pero no para como se hubiese querido en su conjunto. Está este apoyo para el ahorro previo para las personas, la gente tampoco está accediendo, y ahora último que se anunció este crédito de complementario, ¿verdad? ¿De cuánto? ¿Los 5 millones de pesos? O sea, hay una serie de medidas, pero de alguna manera, de algún modo, esto ha ido chocando con la realidad. ¿Y qué es, en definitiva? Porque nos encontramos con que hay déficit de vivienda y hay 100.000 viviendas en el mercado que no han sido colocadas.
Entonces, bueno, ¿cuáles son los caminos que pudiéramos construir? Porque aparte de todo tenemos en otro lado otros problemas. La tramitación de los permisos, acá estábamos aprobando un permiso por una moción del tema de la copropiedad, porque los municipios estaban poniendo algunas trabas, ¿verdad?, a la tramitación de los famosos reglamentos de la copropiedad. Entonces, hay una tendencia a crear problemas, hay una tendencia a crear trámites y cuestiones, y eso nos tiene dificultados. Y cuando uno habla de que hay una diferencia de cifra entre lo que dice el Estado y lo que dice, porque no hablo de gobierno, hablo de Estado, porque esta misma cifra se ha manejado en los últimos años, y siempre está esta disparidad. Y evidentemente que, bueno, ¿qué hacemos en definitiva? Porque nos encontramos en una encrucijada donde todos los instrumentos para estimular la adquisición, para estimular el crédito, para estimular el acceso a la vivienda por un lado, por otro lado, la realidad parece que choca con otros frentes. La incertidumbre será la situación económica, tener 100.000 viviendas desocupadas en el país no deja de ser dramático con los déficits que estamos hablando, presidente. Muchas gracias, senador. Senadora Pascual, ¿quiere agregar algo? Sí, gracias, presidente. A mí me parece que más allá, digamos, del debate con respecto a las metodologías para llegar a esta cifra, a mí me parece, a propósito de las últimas cosas que decía don Nicolás en su segunda intervención, es que yo creo que algo está haciendo crisis y va más allá de la voluntad del Estado también de poder generar todas las políticas públicas. ¿Y por qué quiero decir esto? Yo creo que el Estado tiene que hacer muchas más cosas para poder mejorar sus políticas públicas en materia de vivienda, de urbanismo, de ciudad, de apoyo de las viviendas en la ruralidad, etcétera, etcétera. Pero si a toda la descripción que latamente acaba de hacer el senador Sandoval, hay un FOGAE y el FOGAE los bancos privados no están dando los créditos ni prestando con los intereses que le facilitan a las empresas constructoras, y resulta que solo el Banco del Estado que no da cuenta. Si después se hace una cápita especial en donde se dice le vamos a dar una facilidad a todas aquellas familias para que compren las viviendas que están ya construidas, teniendo la posibilidad de eximirse de sus impuestos, la devolución de impuestos de 1 millón por año hasta por 5 años, y tampoco porque resulta que el precio de la vivienda es mucho más caro que lo que realmente puede esa familia. Entonces, con esto lo que quiero decir es que podemos tener muchas buenas ideas, pero si también aquí no hay un apoyo de parte del sector privado para no terminar también por su vía cobrándole todo al Estado, además de lo que le corresponde al Estado hacer con las familias en la situación de precariedad en la cual están en materia de vivienda, estamos en el mejor de los mundos, pues entonces el saco es sin fondo, obviamente, en términos de la pedida. Entonces, yo creo que es muy importante lo que nos dice aquí la Cámara, hay que verlo. Nosotros hemos analizado varias veces lo que ha hecho no solo la Cámara, sino que también otros actores. Por ejemplo, hemos escuchado acá también a todas las pequeñas empresas, digamos, que hacen rehabilitación y mejoramiento de las viviendas, que tienen una especificidad distinta en la Cámara Chilena de la Construcción, me refiero en la materia de ellos construcción de nuevas viviendas, acá es más bien de reparación. También otros, hemos aquí escuchado gente que viene a decir, nosotros tenemos un nuevo plan y queremos ser los intermediarios, tipo comillas, corredora de propiedades de los arriendos del Estado. Otros plantean las inmobiliarias sociales. Entonces, claro, si finalmente estamos colocando tantos intermediarios y tantas situaciones que están encareciendo finalmente el precio último para las familias y las posibilidades para tener vivienda, no vamos a lograr nunca resolver estos déficits. Entonces, yo no, con esto, por favor, no estoy hablando en contra de que exista el modelo privado. Lo que quiero decir es que nos tenemos que poner de acuerdo y ser generosos desde todas las perspectivas, porque si no, el modelo no va a funcionar por más ideas que demos. Sí. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera también agregar que aquí hay un tema que obviamente que puede verse traducido también en el alza brutal que ha tenido el precio del suelo a nivel nacional. Eso tiene una relación muy directa también que muchos proyectos estén estancados. Pero para eso también tiene que haber cierta flexibilización. Yo quiero compartir una parte de lo que plantea la senadora Pascual. Aquí el sector privado también tiene que hacer esfuerzo. Yo lo que visualizo, yo no sé si el resto de mis colegas les pasa lo mismo, lo que yo visualizo en regiones, yo estoy bien cercano al tema de la vivienda en mi región por largos años, y el tema de las factibilidades del agua encarece los proyectos de una manera brutal, y las concesionarias son juez y parte en todo. O sea, me refiero a la sanitaria, perdón, no las concesionarias, las sanitarias son juez y parte, son las que dicen cuánto va a costar la solución
no dan factibilidad si no hay solución, y el Estado tiene que factibilizar los terrenos. O sea, efectivamente ahí hay un problema que obviamente también hace mucho más lento todo el tema de llegar a una solución. Eso es importante decirlo. Pero también otra flexibilización, y aprovecho de plantearlo acá, aprovechando que está la señora Janet Tapia, para que tratemos de hacer alguna modificación que vaya en la línea de lo correcto. En el tema de los subsidios, cuando se entrega el aporte por localización, por ejemplo, dice en la norma, el reglamento dice 5.000, deben que tener como mínimo 5.000 habitantes en la localidad, por ejemplo. Y hay localidades que en el último censo, que fue hace 6 años, el 2017, tuvieron, por ejemplo, nos pasó, señora Janet, nos ocurrió el otro día con la comuna de San Pablo, no está, el alcalde justamente me pidió que le exteriorizara esto, que tiene que ver justamente con el tema que estamos en comento. El censo del 2017 estimó que San Pablo tenía 4.800 familias aproximadamente en lo urbano, pero eso fue hace 6 años. O sea, hoy día largamente ha superado la cifra de los 5.000, urbano, pero sigue aplicándose el criterio porque el censo determinó en el 2017 aquello. Entonces igual ahí el Ministerio ojalá pudiéramos buscar los mecanismos, porque el censo año a año va diciendo cuánto más o menos la proyección, y por lo tanto se dice trabajar con la proyección para que el subsidio de localización, que es clave hoy día, sobre todo con el alza de materiales, si no hay subsidio de localización, por ejemplo, allí, simplemente la entidad patrocinante no va a presentar el proyecto porque está desfinanciado. Entonces, también tienen que haber flexibilizaciones del Estado y buscar algo que yo siempre le dije al ministro Monte, o sea, cómo en este gobierno somos capaces también de exigir que las sanitarias tengan un mínimo compromiso social, si no lo tienen. Seamos claros, en todo Chile no lo tienen. O sea, ellos quieren que el Estado le financie toda la obra, le deje factibilizado el terreno para que ellos después sigan creciendo con las factilizaciones ya financiadas por el Estado. Y el Estado no lo puede hacer todo. Yo comparto con la senadora Pascual. O sea, el Estado no puede comprar el terreno, no puede pagar todo el subsidio, después pagar la factilización, porque ahí eso es lo que hace inviable, desde mi punto de vista, los proyectos. Eso de mi parte. Nosotros pediríamos como acuerdo que nos hicieran primero llegar todos estos antecedentes como lo han comprometido, señora vicepresidenta, pero además nos hagan llegar propuestas concretas. ¿Cómo podemos nosotros colaborar desde esta comisión a la temática que ustedes nos han planteado? Le dejo por último la palabra a la vicepresidenta. Muchas gracias, presidente. Justamente eso le quería ofrecer, si nosotros podemos ir presencialmente para presentar las propuestas concretas, que las tenemos y estamos trabajando en un plan de incidencia con estas propuestas, que sería para nosotros un honor poder presentárselas a ustedes y conversarlas y desarrollarlas. Ningún problema. Lo vamos a estar invitando lo más pronto que podamos, ¿ya? Muchas gracias, presidente. Señora Janet, ¿usted quisiera agregar algo respecto a los planteamientos que... lo último que planteé, igual nos gustaría que ustedes pudieran estudiar, señora Janet, alguna solución a esa problemática que le he comentado. Sí, presidente. Solo decir que respecto de los criterios y los parámetros que se utilizan para los diferentes programas habitacionales, nosotros permanentemente estamos tratando de actualizar. No es tan fácil, qué sé yo, con la modificación de los decretos, pero hemos ido actualizando en ocasiones a través de llamados extraordinarios en que se establecen condiciones distintas. Y respecto al tema que estuvo planteando la Cámara de la Construcción, nosotros probablemente la próxima semana ya vamos a tener actualizado con la base del censo 2022 todos los antecedentes del déficit habitacional, acorde obviamente a la fórmula que nosotros utilizamos de calcular el déficit, que difiere evidentemente por lo que se ha dicho acá de los cálculos que hace la Cámara de la Construcción. No lo hemos presentado porque oficialmente el Ministerio de Desarrollo Social no ha hecho la presentación de las cifras finales del déficit 2022, pero probablemente a la próxima semana ya lo tendremos, y incluso ahí podría ir nuestro equipo a presentar las fórmulas que nosotros tenemos y hacernos cargo de las consultas que se han planteado acá. Muchísimas gracias, señora Janet. Entonces nosotros vamos a estar a la espera de organizar esa reunión con la Cámara cuando vengan a entregarnos las propuestas, probablemente la primera semana de diciembre. Habiéndose cumplido, por ende, el objetivo de la sesión, la levantamos, no sin antes agradecerle enormemente la participación a todos quienes hoy día nos acompañaron de la Cámara Chilena de la Construcción. En esta ocasión dirigida la reunión por su vicepresidenta, la señora Jacqueline Galvez, y sus acompañantes. Muchísimas gracias.